En mis últimas 2 entregas les estuve tratando el tema del ayuno a la luz de la Biblia, y en esta ocasión quiero tratar con ustedes otro de esos temas que forman parte de lo que algunos llaman disciplinas espirituales. Un concepto extraído de las palabras de Pablo a su hijo en la fe cuando le dice a Timoteo: ejercítate para la piedad. El ejercicio corporal para poco es provechoso, pero la piedad para todo aprovecha, pues tiene promesas de esta vida presente y de la venidera. 1 Timoteo capítulo 4 versículo 7. Así que el tema que nos compete para esta oportunidad es la asimilación de las Escrituras, lo cual también forma parte de ese conglomerado de doctrinas sobre disciplinas espirituales. Y lo primero que veremos es su importancia. Su importancia. Fíjense, yo creo que no hay una disciplina espiritual más importante que apropiarnos de corazón y alma de la palabra de Dios. No existe un sustituto para eso. De hecho, ningún cristiano puede estar saludable sin la dieta de la leche y la carne de la palabra de Dios. ¿Quién es Dios? ¿Cómo es Él? ¿Quién es Cristo? ¿Quiénes somos? ¿De dónde venimos? ¿Cuál es el remedio para el pecado? ¿Cómo podemos acercarnos a Dios? Bueno, nada de esto lo podemos conocer en ningún otro lugar que no sea en las Sagradas Escrituras. Por lo que si vamos a conocer a Dios y ser piadosos, lo primero que debemos hacer es conocer su palabra, conocer su voluntad para nuestras vidas lo más pronto posible. Pero para ello no es suficiente decir yo tengo una Biblia o andar con ella debajo del brazo, sino dedicarle el tiempo necesario para que esa palabra more en nuestros corazones para poder asimilarla y apropiarnos de ella. Ahora, debemos admitir que aunque muchas veces honramos la palabra de Dios con nuestras bocas, nuestras manos, oídos y ojos están lejos de ella. Y nada que hagamos como cristianos puede transformarnos más que la apropiación disciplinada de la Biblia, de la palabra de Dios. Ahora, esa apropiación no solamente es la disciplina espiritual más importante, sino la más amplia en cuanto a los caminos que hay que recorrer para aplicarla. Hoy veremos cómo asimilar la palabra de Dios. Y existen 3 maneras de asimilar o apropiarnos de esa palabra. Primero, por medio de su lectura. Segundo, por medio del estudio de la misma. Y tercero, oyendo la palabra predicada. Así que comencemos analizando la primera de ellas, la lectura de la Biblia. No sé si lo sabían, pero la lectura diaria de la Biblia es al alma lo que el alimento cotidiano es a la vida física. Así como el cuerpo requiere horarios regulares para alimentarse a fin de mantener sus energías, también el hombre espiritual ha de alimentarse regularmente con la palabra de Dios. Job comparó a ambos. En Job capítulo 23 versículo 12, dice: del mandamiento de sus labios nunca me separé. Guardé las palabras de su boca más que mi comida. La palabra de Dios debe ser nuestro alimento espiritual. Primera de Pedro 2:2 dice: desead como niños recién nacidos la leche espiritual no adulterada para que por ella crezcáis para salvación. Es interesante destacar el hecho de que Jesús frecuentemente le decía a sus oyentes: ¿acaso no habéis leído? Asumiendo que aquellos que se llamaban ser el pueblo de Dios habían leído su palabra. ¿No habéis leído? Debemos estar familiarizados con la palabra de Dios. No solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. ¿Y qué era lo que el Señor pretendía con esto? Bueno, que al menos leyéramos toda palabra que salga de la boca de Dios. ¿Por qué debe ser así? Porque toda la Escritura es útil para enseñarnos, para redarguirnos, para corregirnos, para instruirnos en justicia. Por lo tanto, nosotros debemos hacer el compromiso y esforzarnos, primero, de nutrirnos diariamente de esa palabra, y segundo, tratar de leer cada cierto tiempo todo el consejo de Dios para nuestra vida. Tenemos bendiciones de ello. Dice Apocalipsis capítulo 1 versículo 3, bienaventurado el que lee
y los que oyen las palabras de esta profecía y guardan las cosas en ellas escritas, porque el tiempo está cerca. ¿Qué vemos aquí? Bendición para aquellos que oyen y cumplen la palabra de Dios. Pero solo aquellos que se disciplinan para leer la palabra de Dios podrán tener esas bendiciones. Y son esas razones las que deben movernos con diligencia a disciplinarnos en las Escrituras de manera regular. ¿Usted quiere ser más piadoso y ser más como Cristo? Pues debe disciplinarse para leer la palabra de Dios. Mis hermanos, diariamente necesitamos apropiarnos de la palabra de Dios, porque diariamente tenemos que enfrentar ciertas presiones, tentaciones, problemas diversos. Todos los días necesitamos a Dios. Y así como nosotros no comemos una vez al mes nuestro alimento físico para durar el mes entero sin comer, de la misma manera necesitamos diariamente comer el alimento espiritual. Así como los alimentos que comemos contribuyen al bienestar de nuestros cuerpos cuando son asimilados por el aparato digestivo, recuerde, tomamos el alimento, lo trituramos, se mezclan, van a nuestro estómago, los jugos gástricos comienzan a trabajar para asimilar las proteínas, las vitaminas, los minerales, etc., y luego lo que resta es desechado, como dijo Cristo. De la misma manera, la Escritura es provechosa para nuestra vida espiritual, no solo cuando es leída, no, sino cuando es asimilada. Salmos 119:11 dice: «En mi corazón he guardado tus dichos para no pecar contra ti». En mi corazón he guardado. Aquí no estamos hablando simplemente de apartar 15 minutos al día para leer la Biblia. No. Es más, ni siquiera estamos hablando de una simple memorización de ciertos versículos. Tampoco. ¿Sabe una cosa? Usted puede leer la Escritura diariamente, memorizar porciones enteras de la Biblia y aún así no tenerla guardada en el corazón. Tal cosa no contribuye a tu crecimiento espiritual a menos que te expongas a la Escritura en una forma reflexiva y cuidadosa, meditando luego cómo vas a aplicar esas cosas en tu vida práctica. ¿Sabía usted que de todo el alimento que ingerimos diariamente solo se aprovecha una pequeña porción de ello? El resto se desecha. ¿Saben una cosa? Nuestra capacidad de reflexión y nuestra capacidad de meditación son el aparato digestivo de nuestra alma. Es la capacidad de reflexión y de meditación el aparato digestivo del alma. Leemos la Escritura, la ingerimos por medio de los ojos, pero si no reflexionamos, si no meditamos en eso, no estamos realmente aprovechando la palabra de Dios. Solo cuando la Escritura se lee cuidadosamente, reflexivamente, meditando luego en esas cosas, con el compromiso de vivir conforme a ellas, es que los principios y mandamientos de la palabra hacen residencia en el centro de nuestra existencia, que el salmista llama el corazón. ¿Y qué es el corazón? Bueno, el corazón es la residencia de nuestros afectos, de nuestra voluntad. Por eso el salmista dice: yo he puesto la palabra de Dios en mi corazón, la he guardado, la he atesorado en ese lugar del cual mana la vida, como dice Proverbios 4:23, sobre toda cosa guardada, pues guarda tu corazón porque de él mana la vida. Es en ese lugar donde el salmista dice: he guardado tus dichos. ¿Con qué propósito? Para no pecar contra ti. Así que, a menos que la palabra de Dios llegue al corazón, no podrá obrar en el proceso de nuestro crecimiento espiritual. Permíteme hacerte la siguiente pregunta. Cuando nos encontramos en medio de la tentación, o en medio de la aflicción, o cuando hay que elegir un curso de acción en vez de otro, ¿cómo piensa usted que actuará aquel que tiene la palabra guardada en el corazón? ¿Cómo actuará esa persona? Actuará no conforme a sus criterios personales, sino conforme a la palabra de Dios. A la palabra de Dios.
Hermanos, de acuerdo a lo que dice Efesios 2, 1 al 2, son los inconversos los que viven siguiendo la corriente de este mundo y haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos, solo los inconversos, pero los cristianos hacemos la voluntad de Dios cuando esa palabra está guardada en el corazón. La pregunta que nos hacemos ahora es esta: ¿cómo puede un creyente atesorar la palabra en el corazón? ¿Cómo puede un creyente atesorar la palabra en el corazón? Veamos ahora algunas regulaciones que nos ayudarán a guardar esa palabra en el corazón. Primero, debes leerla diariamente. Debes leerla diariamente. Los reyes de Israel debían leer la palabra diariamente. ¿Para qué? Para que de ese modo pudieran crecer en el temor de Dios. Dice en Deuteronomio capítulo 17, verso 19, y lo tendrá consigo, o sea, el libro de la ley, y leerá en él todos los días de su vida, para que aprenda a temer a Jehová su Dios, para guardar todas las palabras de esta ley y estos estatutos, para ponerlos por obra. Y en el libro de Proverbios se nos dice que el creyente debe buscar la sabiduría como se escudriña un tesoro. Así que si de veras deseamos atesorar esta palabra en el corazón, debemos apartar un tiempo diario y específico para exponer nuestros corazones a esa palabra. Ahora, para poder hacer eso, lo primero que debemos hacer es dejar de mentirnos a nosotros mismos. Escuche bien. Lo primero que debemos hacer si queremos apartar un tiempo diario y específico para exponer nuestros corazones a la palabra de Dios, lo primero es dejar de mentirnos a nosotros mismos. Hay una mentira que muchos cristianos permiten que su perverso corazón le hable constantemente. ¿Cuál es esa mentira? Yo no tengo tiempo. Yo no tengo tiempo. Hermanos, esa es una mentira, una gran mentira. Lo que en realidad queremos decir con esa frase es, en verdad no lo considero tan importante como para hacer el tiempo dentro de mi agenda. Eso es lo que estamos diciendo en otras palabras. Hermanos, el leer la palabra de Dios es tan necesario como comer, beber, dormir, descansar. Pregunta, ¿por qué todos nosotros encontramos tiempo para comer? Porque sabemos que es necesario. Pues leer la palabra de Dios es necesario. Tenemos 24 horas al día y Dios, en su infinita sabiduría, ha planificado la vida del hombre para que en 24 horas al día pueda ocuparse del cuidado de su alma. Y si en 24 horas al día no encontramos ese tiempo, es no solo porque estamos descuidándonos, sino porque estamos haciendo algo que no es conforme a la voluntad de Dios. En segundo lugar, al acercarte a la palabra de Dios, debes considerar a qué cosa te vas a exponer al leerla. No es al periódico. Se trata de la voluntad revelada de Dios, del Rey de Reyes, del Señor de Señores. Una vez cierto predicador puritano estaba predicando y el rey Jorge, que estaba allí, oyendo la predicación, se le ocurrió en un momento dado comentarle algo a otra persona que estaba a su lado. El predicador puritano paró la predicación y le dijo: «Óigame bien, Su Majestad. Cuando el león ruge, hasta los soberanos se callan la boca delante de su presencia. Se trata de la voluntad del Rey de los Reyes, del Señor de los Señores, del Creador y sustentador del universo. Mi hermano, por este libro has de vivir y déjame decirte algo, por este libro serás juzgado algún día delante de su augusto tribunal». Por eso Moisés dijo: «Aplicad vuestro corazón a todas las palabras que os testifico hoy, porque no es cosa vana, es vuestra vida. Vuestra vida depende de este libro. Serás juzgado por lo que dice este libro. No es cualquier cosa». Hermanos, no nos acerquemos descuidadamente a la lectura de la palabra de Dios. ¿Sabes por qué? Porque no se trata de cualquier cosa. Ahora bien, no se atesoran las cosas que no poseen valor. Recuerden que estamos hablando de guardar la palabra en el corazón, pero no se atesoran en un banco las cosas que no poseen valor.
De manera que lo primero que debemos entender, si de veras queremos guardar la palabra en el corazón, es que se trata de un tesoro de inapreciable valor. Deseables son más que el oro, y más que mucho oro afinado, y dulces más que la miel que destila del panal. Así que la palabra de Dios es guardada en el corazón cuando es apreciada. Donde esté vuestro tesoro, allí estará también tu corazón. Allí estará también tu corazón. ¿La palabra de Dios es un tesoro para ti? Hermano, tú sabes la cantidad de sangre que tuvieron que derramar los santos del pasado para que nosotros pudiéramos tener en nuestro propio idioma la palabra de Dios. ¿Sabías que la Iglesia Católica Romana prohibió la traducción de la palabra de Dios por muchos años y maligna y perversamente persiguió a los hombres que se dedicaron a la traducción de este libro para que tú y yo tuviéramos una palabra, no en griego ni en hebreo, sino en tu propio idioma, en tu lengua materna? Casiodoro de Reina y Cipriano de Valera, aquellos dos monjes poderosos que se pasaron años huyendo por toda Europa con los pergaminos en la mano, traduciendo la palabra de Dios. La Iglesia Católica le había puesto precio a su cabeza. 12 años Casiodoro de Reina traduciendo la Escritura, 20 años Cipriano de Valera revisando el trabajo hecho, para que vengamos ahora a descuidar este libro. Mi hermano, ¿tú sabes la sangre que ha costado que los cristianos tengamos en nuestro idioma la palabra de Dios? ¿Sabes cuánta gente mató la Santa Inquisición solamente por predicar la palabra de Dios? Julianillo Hernández, qué hombre, pequeño de estatura, pero qué grande ese hombre, quemado en la hoguera por la Iglesia Católica Romana. ¿Y saben cuál fue su delito? Meter Biblias de contrabando en tarrones de vino en España. Su único delito, quemado en la hoguera. Es la palabra de Dios en nuestro idioma. ¿Tú entiendes el valor que posee la palabra de Dios? Si lo entiendes, lo vas a guardar en el corazón. Tercero, debes leerla en oración. Recuerda esto, es Dios quien ilumina la mente para que podamos entender su palabra. Por eso el salmista clama a Dios en el Salmo 119, verso 18, «Abre mis ojos y miraré las maravillas de tu ley». Si Dios no abre nuestros ojos, no podremos ver las maravillas de su santa ley. El Señor Jesucristo alabó a Dios en una ocasión, porque a éste le plugo esconder el significado de su palabra a aquellos que se creen sabios y revelarla a aquellos que se creen niños. Y cuán orgulloso es aquel que se acerca a la palabra pensando que tiene capacidad natural para comprenderla. Así que debemos leerla diariamente, reverentemente, en oración. Cuarto, debes leerla reflexivamente. Debes leerla reflexivamente. Si vas a sacar algún provecho de la palabra de Dios, debes entenderla y para entenderla no solo debes orar, sino también aplicar tu mente a lo que estás leyendo. Recuerda las palabras del apóstol Pablo. Toda la Escritura es inspirada y útil para enseñar. ¿Qué te enseña ese texto? Útil para redarguir. ¿De qué pecado te redarguye? Útil para corregir. ¿Qué nueva dirección te está proveyendo la palabra de Dios? Útil para instruir en justicia. ¿En qué cosa te está instruyendo en justicia? Debes leerla reflexivamente. Cuando hacemos el esfuerzo de leer la palabra de Dios reflexivamente, el Espíritu Santo nos ilumina, porque Él fue quien inspiró esa palabra. Por ejemplo, Pablo le dice a Timoteo en 2 Timoteo 2:7, «Considera lo que digo, y el Señor te dé entendimiento en todo». ¿Ven ahí la obra de Dios y la responsabilidad humana? Responsabilidad humana, considera lo que digo. O sea, lee reflexivamente lo que te escribo. Pon atención, dedica tu mente a lo que estás estudiando. Considera lo que digo y haciéndolo, el Señor te dará entendimiento. Pero Dios no ilumina a vagos de mente. Personas que son vagas de mente, que prefieren no pensar y no ser reflexivos, sino ligeros.
Léela reflexivamente la palabra de Dios. Una vez escuché a un predicador decir que la dureza de corazón está comúnmente ligada a la irreflexión. O sea, las personas irreflexivas tienden a ser duras de corazón, por más sentimentales que sean, son duras de corazón. De hecho, cuando van a actuar, ellas no se preguntan ¿cuál es el principio bíblico que debo aplicar aquí o allá? ¿O qué significa ese texto? No, porque son irreflexivos y duros de corazón. Hermano, cuando no comprendas un texto, búscate un buen comentario o un buen diccionario, y si no encuentras la respuesta, pues busca un hermano maduro de la iglesia o búscate un pastor y pregúntale. Y si el hermano maduro o el pastor no tienen la respuesta, entonces espera pacientemente que el Señor algún día te arroje más luz y usa ese evento para humillarte y para decir, wow, hay cosas en la Escritura que mis pulmones espirituales no me permiten profundizar tanto. Y úsalo para humillarte. En quinto lugar, debes leer la Escritura organizadamente. ¿Qué quiero decir con esto? Que de alguna manera debes exponerte a toda la palabra de Dios cada cierto tiempo. Un plan de lectura anual, por ejemplo. No solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Toda la Escritura es inspirada por Dios, no una parte de ella, no los salmos, no los evangelios únicamente, no, toda la Escritura. Toda la Escritura. Así que, si queremos tener una dieta espiritual balanceada, tenemos que comer de toda la Escritura. Y por último, y no menos importante, sexto, debes meditar en lo leído y aplicar lo leído. Debes meditar en lo leído y aplicar lo leído. El ministro puritano Thomas Watson dijo, toma cada palabra como si estuviera dirigida a ti. Mi hermano, cuando te encuentres en la Escritura con una advertencia de Dios, es una advertencia que Él, como tu Padre amantísimo, te está dirigiendo a ti específicamente. Así también cuando encuentres un deber, es un deber que Dios te está demandando a ti, hermano. Cuando encuentres una promesa en la palabra de Dios, es una promesa que Dios te está dando a ti. Qué bueno es cuando uno lee en la Escritura que Dios es nuestro amparo y nuestra fortaleza, y después que uno lee ese texto, uno dice, Dios me está diciendo a mí que Él es mi amparo y fortaleza. Y cuando terminas de orar, le dices, Señor, tú eres mi amparo y mi fortaleza, dice tu palabra, a mí específicamente. Oh Dios, sé mi fortaleza hoy contra mis codicias, sé mi fortaleza hoy contra mis aflicciones, sé mi fortaleza hoy contra mis tentaciones, contra mis pensamientos pecaminosos. Oh Dios, tú eres mi amparo y mi fortaleza. Es a ti que te lo está diciendo, mi hermano. Por lo menos en eso debemos copiar a los fariseos. Son tan malos los fariseos y hay tantas cosas que debemos evitar de ellos, pero al menos en esto podemos imitarlos. Dice Mateo 21:45 que después de un sermón dado por Cristo, oyendo sus palabras, los principales sacerdotes y los fariseos entendieron que hablaba de ellos. Debemos imitar a los fariseos en eso. Cuando leamos la palabra de Dios, entender que está hablando de mí. Hermano, mi nombre aparece en la Escritura muchas veces y el tuyo también. Y debes leer la Escritura buscando tu nombre. Cada vez que aparece un deber que no estás haciendo, allí está tu nombre. Cada vez que aparece una característica de santidad que tú no posees, allí está tu nombre y debes meditar en esas cosas y permitir que tu conciencia se convierta en un Natán. Después de lo leído, que tu conciencia te diga, tú eres ese hombre. Si haces estas cosas, la palabra de Dios hará residencia en el centro de tu ser, que la Biblia llama el corazón. El corazón. ¿Y sabes lo que sucederá cuando esa palabra halle residencia en tu corazón? Dice el salmista, en mi corazón he guardado tus dichos
para no pecar contra ti. Que Dios nos ayude.